grave, por lo tanto han equivocado un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hay una atención inusitada en este Mundial de Fútbol por todo lo que está aconteciendo. Pero nosotros tenemos que seguir abordando los diferentes tópicos de carácter nacional e internacional. Hay uno que nos llama la atención y es el hecho de que, por ejemplo, en China estén enfrentados los ciudadanos a la policía de ese país y a los militares por las restricciones ante la presencia de contagios por COVID. Para tratar este tema tenemos como invitado al doctor José Vergara. Él es el director de la carrera de posgrado de terapia intensiva de la UES. Y la pregunta es, doctor, ¿sigue presente el COVID en el mundo por lo que estamos viendo en China, las restricciones y el enfrentamiento entre la gente y, por supuesto, la policía y los militares de ese país? Licenciado, gracias por la invitación. Bueno, interesante pregunta. El principal problema que yo observo es que ahora hay un enfrentamiento directo entre las personas y el Estado, más aún en China, que siempre ha tenido pues una férrea posición de dominio del Estado. Es interesante porque es un pueblo que no tiene libertades, sin embargo ahora realmente está cansado y probablemente la gente está cansada del confinamiento, un confinamiento que en su momento era totalmente necesario. La pregunta es, ¿lo es ahora? Y es interesante. Le voy a dar algunos datos. ¿Lo es ahora? Yo le hago la pregunta, doctor. Sí. No estoy tan seguro que lo sea. Y le voy a decir en qué me baso. Ahí yo sigo la página de Johns Hopkins. Y si usted entra a la página de Johns Hopkins acerca de la información del COVID, usted tiene que en el mundo, hoy en día, la mortalidad promedio es 1.03%. Mientras que en el Ecuador, la mortalidad promedio en la historia del COVID es 3.5%. Al inicio estábamos alrededor del 10%. Esa mortalidad ha venido disminuyendo y uno se pregunta por qué. ¿Hay acaso menos muertos? Los muertos siguen estando ahí, se siguen contando, cada vez hay menos, pero están ahí. Entonces, ¿cómo es que bajó la mortalidad? Porque se diagnostica más, se hacen más test diagnósticos. Entonces eso hace que inevitablemente la matemática sea así, baje la mortalidad. Ahora, se dice que hay nuevas variantes y por eso vienen estos problemas que no solamente se están dando en China. Se habla de que en Brasil hay alrededor de 95,000 contagiados y ya en Brasil tomaron la decisión de obligar a que tengan la mascarilla las personas que van en vuelos y también en los aeropuertos, y luego podría esto extenderse a las instituciones públicas. ¿Cuál es la realidad entonces? Bien. El tema de la mascarilla, si algo nos dejó de aprendizaje la pandemia, es que debemos usar la mascarilla cuando nos sintamos enfermos. Si yo me siento enfermo, la persona, el individuo, claro, tiene que tomar esa decisión. Por supuesto que sí. Yo me pongo la mascarilla para no contagiarlo a usted, para proteger a mis conciudadanos, a la gente que vive conmigo. Y esto usted lo ve hace 15 años, 20 años que los japoneses salen al mundo y andaban con una mascarilla y la gente lo miraba como una especie de algo cómico. Extraño o raro. Extraño o raro. Hoy en día, si usted se siente mal, le duele la cabeza, póngase la mascarilla para proteger a su comunidad. Fíjese usted nuevamente en la página de Johns Hopkins, una cosa que se toma como marcador en los últimos 28 días, que ha pasado en el mundo global cerca de 11 millones de nuevos contagios. ¿Ya? Y esto con una mortalidad cercana a los 39.900. ¿Qué significa eso en términos de mortalidad? 0.03%. La mortalidad global en el mundo en los últimos 28 días. ¿Qué ha pasado en China? 521.000 nuevos casos en los últimos 28 días. 521.000 más o menos en los últimos 28 días. Con una mortalidad de apenas cercana a 300 casos. ¿Qué significa eso? Una mortalidad cerca del 0.05%. Y un dato más, como para utilizarlo en el análisis. Ecuador, en los últimos 28 días, más o menos 2.400 nuevos casos.
con una mortalidad de 32 casos. Esto viene a ser 0.01%. ¿Esto quiere decir que está controlado, pero que igual hay que tener precauciones? ¿Esa sería la definición? Y yo creo que sí, y no solamente eso, a su pregunta, ¿se ha terminado la pandemia? Mi respuesta es sí. El problema es que nosotros vemos la aparición de casos como una línea continua. Si lo viésemos de esa manera, tendríamos que verlo también a la gripe, con un continuo en el mundo de la gripe, y no es así, hay una incidencia estacionaria. Pasamos el 2020, hubo una mortalidad alta, que después, bueno, conversaremos por qué. Y luego desaparecieron, fue controlado con las medidas de uso de la mascarilla, nuevamente, no por mí, sino por usted. Lavémonos las manos y mantengamos distancia. Hoy en día eso fue así y aparecen nuevos casos, claro, porque ya el virus es parte de nuestra vida. Y cada año, en forma estacional, van a haber nuevos casos. Y es lo que está pasando ahora. Y es lo que está pasando en Ecuador, en Brasil y en todos lados. ¿Hay variantes de Omicron que ahora inciden especialmente en los niños y en las personas mayores? Porque se sabe que en Europa, en Estados Unidos, también ha pasado en el Ecuador. Las unidades estas de terapia intensiva han receptado a muchísima gente. Así es. Se han receptado mucho en las atenciones, más no en cuidados intensivos. Pero sí, efectivamente. ¿Qué significa una variante? Significa el desarrollo de cambios en el virus. ¿Por qué? Por su relación con el humano y el medio donde está. Entonces él va mutando así como los seres humanos, de la raza blanca, de la raza negra, venimos los mestizos y vamos teniendo diferentes formas, diferentes razas. Entonces acá le llamamos variante. Y cada vez que sale una variante nueva del COVID, nos da angustia, porque claro, tenemos esta experiencia del 2020 que aún no se va de nuestra memoria y nos da temor. Sin embargo, fíjese usted, la gripe cada año tiene nuevas variantes. Entre la gripe, la influenza A y la B, hay alrededor de 600 serotipos, 600. Y cada vez que sale uno nuevo, nadie se pregunta. Sin embargo, como el COVID está ahí, sigue siendo una preocupación real, entonces ahora tenemos 5 o 6 variantes y se arma una condición. Y siempre que sale la nueva variante, es más agresiva, es más virulenta, y sin embargo, no hay tantos casos de mortalidad. Por lo que usted explica, se debe entender que esta tridemia, que así ha sido llamada, que está afectando a los niños, en donde se une la influenza con estas otras variantes, y es lo que ha llevado pues a que haya, digamos, una alarma a nivel internacional. Vamos a convivir con todo esto, pero ¿qué sucede en estos momentos cuando hay muchos casos de niños? Así es. Fíjese usted, teníamos puesta la mascarilla para cuidarnos del COVID, ¿y qué pasó con la gripe? Desapareció. No estaba, no habían diagnósticos. Probablemente había algunos que se diagnosticaban erróneamente, pero no estaba. ¿Evitaba el contagio la mascarilla? Obviamente, y nos limpiábamos las manos y manteníamos distancia. Nos sacamos la mascarilla, estamos más cerca, y entonces, ¿qué hace? Empiezan a aparecer en forma estacionaria, que coincide con la época del año, gripe, virus sincicial respiratorio, que no son nuevos, son eternos acompañantes de las epidemias mundiales y que tenemos todos los días. Y que cuando nos da gripe, nos dio gripe, es que va. Y cuando nos da COVID es una cosa terrible, porque aún tenemos fresco en nuestra memoria el dolor y el impacto que ocasionó una nueva enfermedad. Sin embargo, cabría el llamado a que se tenga muy en cuenta a los niños y a los adultos mayores, vulnerables, muchos con enfermedades. Usted lo ha dicho, son poblaciones vulnerables, son poblaciones que en ambos sus mecanismos de defensa inmunológica, en el uno no está completamente formada y en el otro está senescente, como es la vida misma. Actitudes como Brasil son importantes a seguir y tener presentes, porque el tema es use mascarilla para que proteja a los demás. Ya el mensaje no es use mascarilla para que no le dé, use mascarilla para que usted no lleve. Y entonces si usted empieza a tener dolor de cabeza, malestar general, y estamos en época donde las apariciones estacionales de los virus son mayormente frecuentes, use mascarilla. Fíjese usted cómo la dirección cambió. Yo empecé el programa hablando del Mundial de Fútbol y quería, por supuesto, llegar a esta parte.
¿Se pueden dar contagios entre las personas que han estado o que están en el Mundial y que luego retornan a los países y pueden pues contagiar al resto? ¿Cómo habría que actuar en este caso ya en el retorno de los ciudadanos que han ido hasta Qatar? Fíjese usted qué cosa tan interesante que plantea. El Mundial de Fútbol podemos denominarlo como un gran experimento clínico, ¿sí? Normalmente los médicos, cuando hacemos observaciones de pacientes que llegan y uno analiza lo que pasó con un grupo de pacientes, a eso le llamamos muestra, la N. Digamos usted, 20 pacientes ingresaron con una enfermedad y evolucionaron así. Y nosotros los médicos o los que hacen estadísticas sacan conclusiones y hacen lo que se llaman estadísticas inferenciales. Donde yo digo, en este grupo de 20, esta N de 20, pasó esto, probablemente va a pasar lo mismo en todos. ¿Sí? Hacemos inferencia de una muestra para la población que es todo el mundo. Fíjese usted que la N, para que tenga cierta credibilidad o respeto estadístico, lo mínimo son 20 observaciones. Acá en el Mundial tenemos miles, o sea, tenemos una muestra gigante expuesta a diferentes variantes simultáneamente con poblaciones vacunadas y no vacunadas. Entonces ahora lo que pase después del Mundial, o lo que ya esté pasando probablemente, si hay un aumento de casos en Qatar, entonces algo está pasando y ahí veremos si están vacunados o no. Curiosamente, hasta el momento no se ha dado una sola información sobre el tema del COVID. Así es un experimento clínico fantástico. Seguramente mucha gente debe estar observando y tabulando, porque como los documentos de viajes, se le pregunta vacunado o no vacunado, PCR negativo o no, o PCR negativa, y entonces tiene usted en un conglomerado donde nadie se cuida, excepto los japoneses, no sé si usted los vio. Todo el tiempo, cuando fueron a limpiar el estadio luego de su partido de fútbol, ejemplar, realmente es lo que tendríamos que considerar y seguir, ¿no? Luego de este evento, ver esa actitud responsable de los ciudadanos en un estadio limpiando, cogiendo la basura. Y el camerino quedó impecable. Sí. Entonces son cosas a emular, cosas a seguir. La mascarilla de ellos hace 20 años. Es decir, yo mismo no lo tenía presente. Ahora con esto uno se da cuenta lo importante de esa actitud social. En la parte final del programa, las personas que no se han vacunado deben hacerlo y quienes de pronto tienen 3 y hay una cuarta posibilidad, ¿deben vacunarse? Bueno, yo como médico ya tengo la 4ª dosis y probablemente me pondré la 5ª en el momento que sea de que ya lo están haciendo en Estados Unidos, se están vacunando en Estados Unidos. Ahora, una cosa interesante, hace un año y piquito, en una entrevista yo le decía al licenciado Vera, que me estaba entrevistando, le digo, no se asombre si en un año aparece ya la vacuna única que viene para influenza, COVID, etcétera. Y si usted cree que va a ser posible eso, si el uno es un virus ADN y el otro es un virus RNA, bueno, sí, Pfizer acaba de anunciar que va a salir al mercado la vacuna que cubre todo y con todas las variantes. La múltiple. Así es. Que va prácticamente a proteger de todos estos problemas. Probablemente la protección no sea 100%, porque toda vacuna se desarrolla con las variantes más frecuentes del año anterior. Pero este año no sabemos qué variante viene. Entonces le dan una protección cercana al 80%, que eso es bueno. Es muy bueno porque hay menos casos que llegan a terapia intensiva. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Bueno. Nos deja un tanto tranquilos, muy claras sus explicaciones y sobre el tema de protegerse, uno, para no contagiar al resto, es una decisión individual, no tiene que venir la orden de un gobierno. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. La alcaldía informa que podrás acceder a todos los servicios del Hospital Bicentenario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí también podrás acceder a los servicios de Unidad de Enfermedades Infecciosas, Tomografía, Rayos X, Salud Mental, Fisioterapia. Trabajamos de corazón. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3216. CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos.
Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. En esta parte del programa tenemos como invitado al doctor Cristian Casterblanco. Él es el director síndico municipal del municipio de Guayaquil. Gracias por estar con nosotros. Hay una polémica en estos momentos sobre la entrega de recursos. La alcaldesa ha hecho reclamos, hay deudas por parte del gobierno. Sin embargo, el ministro de Finanzas dice que no y que hay que hacer bien las cuentas. ¿Cuál es la realidad? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La municipalidad de Guayaquil está ejecutando en este momento un plan de obras sin precedentes. Está ejecutando una serie de obras en el aspecto social y en el aspecto de servicios, en el aspecto de infraestructura. Para el efecto, debe saber la ciudadanía que requiere de todos los recursos económicos que corresponden a su presupuesto. Dentro de esos recursos económicos tenemos por una parte lo que tiene que ver con la administración, que tiene que ver con la recaudación de impuestos. Es decir, todos aquellos impuestos que se pagan a la Municipalidad de Guayaquil, todos aquellos permisos que se pagan, todos aquellos valores que emanan, por un lado, del COTAD, de la ley que regula los gobiernos autónomos descentralizados municipales, así como aquellos que emanan de las ordenanzas. Ese ingreso es un ingreso reducido dentro de nuestro presupuesto. Una parte considerable de los ingresos son las asignaciones del Estado. Son asignaciones que no las hace el Estado por generoso, las hace el Estado porque la ley le obliga a hacerlos. Como las regalías petroleras, por ejemplo. Como las regalías petroleras corresponden al Estado central, a nosotros también esas regalías nos afectan o nos favorecen considerando los precios que existen en el mercado internacional. Por lo tanto, estas asignaciones del gobierno central, que debe cumplirlos de manera estricta porque están vinculados a los servicios que otorgan los gobiernos autónomos descentralizados municipales, deben ser entregados puntualmente y deben ser bien liquidados. En el caso que nos encontramos en la actualidad, esa liquidación que hace el gobierno central no es la correcta por cuanto no considera los aspectos actuales que tienen que ver con los ingresos que ha tenido el Estado y que se encuentran vinculados directamente a las asignaciones que deben darnos a nosotros por el tamaño que tenemos. Los precios del petróleo están altos desde hace un buen tiempo y de esto ha gozado de una u otra forma el Ecuador y el gobierno. Y es ahí en donde hay que establecer que deben recibir los GATS lo que le corresponde. ¿Los cálculos no están bien hechos por parte del régimen entonces? Sin lugar a dudas, no están bien hechos. Si algo sabe la Municipalidad de Guayaquil es manejar su presupuesto y manejar bien las finanzas. Ya le consta a la ciudadanía que hemos ejercido algunas acciones legales para poder exigir el pago de esas asignaciones y la devolución del IVA. Impulsamos y logramos una reforma legal que nos permite en la actualidad mantener el IVA que cobramos para no tener que entregarlo al gobierno central y tener que andar peregrinando en un largo calvario para poder recuperarlo. Si algo sabemos hacer bien los cálculos y por lo tanto estamos exigiendo que se nos den las asignaciones, que esto no tiene que ver con la alcaldía, esto no tiene que ver con una persona, tiene que ver con la ciudad de Guayaquil. Por lo tanto, los cálculos tienen errores que deben corregirse a efectos de que se puedan transferir los recursos. Aparte de eso, muy aparte de los cálculos que deben hacerse para establecer el monto total que nosotros hemos establecido de más de 100 millones de dólares, existe una deuda y lo reconoce el gobierno central. Es decir, el gobierno central discute hoy acerca de los montos, sin embargo hay una deuda que hay que pagarla. Lo que sí se reconoce es que se deben valores que deben pagarse porque los guayaquileños y los habitantes de la ciudad de Guayaquil no pueden esperar. La alcaldesa habló de alrededor de 27 millones de dólares por IVA que no ha sido devuelto a Guayaquil. Sí, la ley establece que ya no debe ir hasta el gobierno central, pero este IVA que deben tiene que ver con lo anterior. Correcto, correcto. Llegamos a un momento en el cual se superaron los 100 millones de dólares de deuda. Tuvimos que acudir a una acción legal para poder recuperar esos valores. Un juez ordenó que se entregaran esos valores. Esos valores fueron entregados en parte por el gobierno, pero se siguieron acumulando valores posteriores antes de la reforma que nos permite. Por lo tanto, estos 27 millones que están pendientes por IVA deben ser pagados porque se adeudan desde antes de la reforma. Hoy ya no tenemos ese problema. Hoy retenemos nosotros el IVA
como debe ser. Esta reforma que existió acerca de que el IVA debía ser pagado al gobierno central para que lo puedan utilizar y poder manejar esos valores por unos días, fue algo nefasto que hoy, gracias a Dios, no existe en la legislación. Para establecer los cálculos, por un lado ya hemos hablado sobre los precios del petróleo, por otro lado también sobre la cantidad de ciudadanos que tiene cada una de las ciudades del país. Y en este caso, ¿estaría perjudicada Guayaquil porque no se asigna en función de la cantidad de ciudadanos que están aquí por encima de los 3 millones? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Estamos ansiosos para ver los resultados del nuevo censo, porque sabemos que Guayaquil no tiene 2,5 millones de habitantes como establece el último censo, sino muchos más. Y lo sabemos porque nosotros llevamos los servicios a cada uno de los rincones, sobre todo las periferias de la ciudad, sobre todo los lugares más necesitados. Por lo tanto, ahí se va a establecer cuál es el número de habitantes correcto que tiene Guayaquil. Efectivamente, el número de habitantes también depende de las asignaciones que debe darnos el gobierno, pero sepa usted, licenciado, y sepan quienes nos ven, que es un cálculo bastante complejo, porque tiene que ver también con el nivel de satisfacción que los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados municipales, brindamos a la ciudadanía. Significa que si un GAT es eficiente y por lo tanto satisface necesidades, también es un indicador que permite lograr un porcentaje, un cálculo de asignación mayor. Por lo tanto, los GATS que atienden mayores necesidades deben recibir mayores recursos, no solo por el número de habitantes, sino también por los servicios que brindan. Guayaquil es una ciudad-país, lo he reiterado y he dicho el porqué. Y en este caso también tenemos que reconocer que hay varios servicios que no son competencia de la municipalidad, pero que sin embargo, ante las necesidades, están presentes. Vamos a ir a una pausa comercial, retornamos. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. La Alcaldía informa que podrás acceder a todos los servicios del Hospital Bicentenario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí también podrás acceder a los servicios de Unidad de Enfermedades Infecciosas, Tomografía, Rayos X, Salud Mental, Fisioterapia. Trabajamos de corazón. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3216. CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Se requiere armonía en la nación, que haya una identificación en cuanto a la administración entre el gobierno y los municipios, los consejos provinciales. Deben llegar los recursos porque hay que atender a los ciudadanos. Y en este caso, yo decía, Guayaquil, por ejemplo, en el tema de la seguridad, ha aportado muchísimo el municipio de Guayaquil. En cifras son sumamente elevadas. Bueno, sin lugar a dudas, Guayaquil, a través de la Municipalidad de Guayaquil, ha auxiliado al gobierno central en muchísimos aspectos. Comencemos en primer lugar por la pandemia. En la pandemia, Guayaquil fue el gobierno autónomo descentralizado municipal, la municipalidad que más dinero gastó en combatir el COVID-19. Y nos sentimos orgullosos de eso. Sabemos que Guayaquil estuvo abandonado por el gobierno central durante el pico de la pandemia, y si la municipalidad no asumía ese liderazgo del combate, a pesar de que no es una competencia exclusiva de la municipalidad, si no hubiéramos tenido la decisión que tuvo la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, de atacar ese mal de manera directa, asumiendo competencias que no le asignaba la ley y asumiéndolas por responsabilidad para poder salvar la vida y la salud de los guayaquileños, hubiéramos tenido resultados tremendamente más negativos de los que tuvo esa terrible pandemia. Por lo tanto, hemos aportado en COVID, hemos aportado en educación, hemos arreglado un sinnúmero de escuelas a través de un convenio con el Ministerio de Educación. Hemos invertido recursos que realmente no estaban contemplados y que tuvimos que ajustar nuestros presupuestos para seguridad. Más de 50 millones, licenciado, que lo sepan los amigos que nos ven desde sus hogares. Más de 50 millones ha aportado la Municipalidad de Guayaquil. Hoy, los patrullajes en la ciudad de Guayaquil se realizan con gasolina que paga la Municipalidad de Guayaquil. Por lo tanto,
el discutir acerca de que también es responsabilidad de la municipalidad se resuelve recurriendo a la ley. La ley establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales deben coordinar con el gobierno central los planes de seguridad, por cuanto no tienen competencia, ni siquiera podemos tener armas no letales. Por eso está la palabra coordinar, y eso es lo que hay que hacer. Exactamente, la coordinación que supone una acción que tiene que ver participar en mesas de trabajo, participar aportando ideas, pero no aportando recursos, que es lo que nos hemos visto abocados a realizar y obligados para poder precautelar la seguridad ciudadana. A través del tiempo y en la historia se decía que pocos se preocupaban sobre las obras fundamentales y básicas que están bajo la tierra. Y así era. No les interesaba, no les importaba, porque lo que buscaban es el relumbrón, esto de que se vea alguna obra que a lo mejor con el edificio, que no servía para mucho, pero se decía que ahí está la obra. En la actualidad estamos viendo un sistema de alcantarillado en la zona de Urdesa, especialmente una obra sumamente grande, la que se está trabajando ahí. Correcto. Basta de mirar al lado aquello que requiere atención urgente. Basta de preocuparse solo de aquello que se ve, como lo vemos en otras ciudades, como lo vemos en otros países, ¿no es cierto? La Municipalidad de Guayaquil ha asumido el reto de ejecutar una obra invisible y que requiere de recursos económicos significativos, como es el trabajo de esa obra subterránea, como usted bien lo ha mencionado, licenciado Guayo. Pero también quiero mencionar algo, hay un trabajo también que no es de obra y de infraestructura, que es la obra social. Esa obra social por la que se ha caracterizado esta alcaldía, una obra social que ha significado la inversión de importantes recursos para atender necesidades sociales de los sectores más vulnerables de la ciudad de Guayaquil. Sectores que reciben educación porque van profesores puerta a puerta atendiendo las necesidades particulares que dejó la pandemia en la educación. Hoy vemos que los estudios del Ministerio de Educación arrojan que los vacíos que ha quedado en los estudiantes producto de la falta de clases o de las clases virtuales requieren de años para poder nivelarlos. Nosotros estamos combatiendo eso a través del envío de un programa masivo de profesores a sectores marginales que visitan las casas y que tiene un sistema de control y fiscalización muy estricto. Hemos llevado alimentación también. Alimentación en primer lugar porque las personas no podían comer durante la pandemia. En segundo lugar porque existe un grave problema de desnutrición en la ciudad de Guayaquil y en todo el país. Hemos llevado una serie de actividades que tienen que ver con el combate al consumo de drogas. La Municipalidad de Guayaquil, en el mismo edificio del Hospital Bicentenario, tiene un área de tratamiento de adicciones que está teniendo unos resultados maravillosos. Los testimonios son numerosos acerca de personas que se los ha logrado sacar del flagelo de la droga. Por lo tanto, hay una obra social que, al igual que esa obra invisible subterránea, también es una obra que quizás no se ve en edificios, no se ve en pasos de nivel, que también los hemos hecho, pero que realmente está logrando poder atender necesidades silenciosas de la gente, necesidades que a pesar de que no se ven visiblemente, son de imperiosa urgencia para nuestra ciudad. Yo hacía referencia precisamente a esta obra en Urdesa que genera malestar porque están trabajando y luego cuando esté lista tampoco se observará porque está bajo tierra, pero habrá la conciencia de que hay una infraestructura que era fundamental y básica en ese sector ahora, en otros sectores sin duda en lo posterior. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el espacio Fernando Aguayo América. Amigos, recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Nicaragua.